Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre la definición de la desigualdad lineal. Para ello vamos a hablar de un problema inicial, luego damos lo que es la definición formal de la desigualdad lineal y por último vamos a resolver un problema. Bien, el problema inicial nos dice lo siguiente. Tenemos una pizarra rectangular y nos dice que la base de la pizarra es el doble que su altura. Y nos dicen que la medida de su perímetro, ¿verdad?, es a lo sumo 7.2 metros. Nos piden que nosotros escribamos una desigualdad que relacione tanto el perímetro como la medida máxima que ésta puede tomar. Recordemos que el perímetro es la suma de todos sus lados, ¿verdad? Bien, tenemos acá la pizarra y vamos a llamar a X la longitud de la altura. Y como nos están diciendo que la base es el doble de lo que mide la altura, pues entonces la base va a valer 2x. Entonces podemos nosotros determinar el perímetro de la pizarra, ¿verdad? Como 2x más 2 por 2x. 2x porque tenemos la misma longitud al lado izquierdo que al lado derecho, ¿verdad? Nos hablan de una pizarra que es rectangular y la misma longitud que tenemos en la base la tenemos en el lado superior de la pizarra. Por eso multiplicamos a 2x por 2. Al hacer esta suma, ¿verdad? Antes haciendo la multiplicación, que nos queda acá 4x más 2x, eso es 6x, ¿verdad? Es decir, que la medida del perímetro de la pizarra es igual a 6x. Ahora vamos a relacionar lo que es este perímetro con las medidas que la pizarra puede tomar. Nos dice que el perímetro es a lo sumo 7.2 metros. Esto nos dice que la medida del perímetro es menor o igual a 7.2 metros, ¿verdad? La palabra a lo sumo nos va a indicar qué símbolo de desigualdad vamos a utilizar. Entonces tenemos que la desigualdad que me relaciona el perímetro y la medida máxima es el menor o igual, ¿verdad? Quiere decir que 6x es menor o igual que 7.2. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la definición de la desigualdad. La desigualdad de dos expresiones matemáticas de grado 1 que involucra una variable se llama desigualdad lineal. En una desigualdad lineal, el valor desconocido, nosotros lo vamos a conocer como la incógnita. Y al intervalo de los valores numéricos de la incógnita que cumple la desigualdad, a ese intervalo se le llama solución de la desigualdad. En el problema anterior, nosotros tenemos 6x menor o igual que 7.2. Entonces, si nosotros resolvemos, es decir, despejamos la variable x, al multiplicar por un sexto ambos lados de la desigualdad, nosotros obtenemos x menor o igual a 1.2. Eso quiere decir que la variable x va a tomar valores menores que o iguales a 1.2. Pero recordemos que esta variable x lo que nos está representando es una longitud y las longitudes no pueden ser negativas. Por lo tanto, el intervalo solución de esta desigualdad es desde 0 hasta 1.2. No incluimos al 0 porque x no puede ser 0. Y sí incluimos a 1.2 porque la desigualdad me está diciendo que x es menor o igual a 1.2. Quiere decir que x sí puede ser 1.2. Entonces, la definición nos está diciendo de que este conjunto para el cual la desigualdad se satisface para los valores de x es el conjunto solución de esta desigualdad. Bien, ahora vamos a desarrollar el siguiente problema. Nos dice que escribamos los enunciados como desigualdades lineales. El primer literal nos dice que Sara se tarda en llegar a su trabajo a lo sumo 1 hora con 15 minutos. Para el 2015 la cantidad de sismos no sentidos fue 11 veces la cantidad de sismos sentidos, mientras que en total se registran una cantidad superior a 4.000 sismos en el año. La edad de Mario, en el tercer literal, nos dice que es un tercio de la edad de Antonio y la suma de estas edades es inferior a 28 años.
Y el último problema que vamos a resolver es que el consumo de la energía de una lavadora es 500 watts por hora. Al finalizar cierto tiempo, el consumo de energía superó los 3500 watts por hora. Vean que acá las palabras a lo sumo, superior o inferior, ¿verdad? Esas palabras son las palabras claves que nos indican qué símbolo vamos a utilizar nosotros en la desigualdad, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar con el literal A. Nosotros primero vamos a llamar a X el tiempo que tarda Sara en llegar a su trabajo. Luego tenemos que X es menor o igual a 1.25 porque nos dice que a lo sumo se tarda 1 hora con 15 minutos en llegar a su trabajo. Es decir, se tarda menos, pero no puede tardarse más. Esa palabra a lo sumo significa se tarda 1 hora con 15 minutos o menos, ¿verdad? Entonces, es decir, X, en este caso, que le hemos llamado el tiempo que tarda Sara en llegar a su trabajo, va a ser menor o igual a 1.5, ¿verdad? Luego, en el literal C nos dicen que la cantidad de sismos no sentidos es 11 veces la cantidad de sismos sentidos, ¿verdad? Primero vamos a llamar como X a la cantidad de sismos sentidos, ¿verdad? Y Y a la cantidad de sismos no sentidos. Ahora vamos a ver cómo relacionamos a estas dos variables que nosotros hemos determinado. Y la relación que existe entre ellas es que Y es igual a 11X, ¿verdad? Porque nos dice que los sismos no sentidos fueron 11 veces la cantidad de los sismos sentidos. Si los sismos sentidos valen X, ¿verdad? Entonces los sismos no sentidos van a ser 11X. Por las condiciones del problema nos están diciendo que se registró una cantidad superior a los 4000 sismos en el año. Quiere decir que X más Y va a ser mayor que 4000, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos la relación entre X y Y, entonces tenemos que X más 11X es mayor que 4000. Y al hacer X más 11X, que eso es 12X, entonces tenemos que 12X es mayor que 4000. Acá tenemos la desigualdad lineal que nos están pidiendo para el enunciado en el literal B. Bien, ahora vamos con el enunciado en el literal C. Nos dice que la edad de Mario es 1/3 de la edad de Antonio y la suma de sus edades es inferior a 28 años. Declaramos primero las variables. Vamos a llamar a X la edad de Mario y a Y la edad de Antonio. Ahora vamos a establecer la relación que hay entre estas dos variables, es decir, la relación que hay entre la edad de Mario y la edad de Antonio. Y nos están diciendo que la edad de Mario es 1/3 de la edad de Antonio. Es decir, la edad de Antonio es 3 veces la edad de Mario. Entonces tenemos que Y es igual a 3X. Ahora, por el problema que nos está diciendo que la suma de las edades es inferior a 28 años, tenemos que X más Y es menor que 28. Ahora sustituimos el valor de Y, que es 3X, entonces tenemos X más 3X menor que 28. Entonces tenemos que la desigualdad que nos está pidiendo el problema, la desigualdad lineal, es 4X menor que 28. Bien, y por último tenemos el literal D, que nos dice que el consumo de energía de una lavadora es de 500 watts por hora. Al finalizar cierto tiempo, el consumo de energía superó los 3500 watts por hora. Vamos a llamar a X el tiempo que tardó la lavadora funcionando. Y la desigualdad, ¿verdad? Que nosotros tenemos, dado el enunciado, es 500X mayor que 3500. ¿Por qué? Porque el consumo superó los 3500 watts, ¿verdad? Fue mayor a 3500 watts. Por eso, acá tenemos el símbolo de mayor que. Bien, hasta aquí vamos a llegar con este video. Muchas gracias por verlo. No olvidar suscribirse y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones. Nos vemos en el próximo video.